Entonces, primero agradecer la invitación y felicitar a los que han tenido esa iniciativa de construir una asociación para el estudio de los trastornos del lenguaje que sea tan extendida en la geografía. Y gracias, evidentemente, a Verónica y Llorens por todo el trabajo que están haciendo y a los demás compañeros de la asociación. Bien, entonces el tema es hablar de la apraxia del habla. Y entonces lo primero que vamos a intentar es no empezar a discutir términos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño resumen, porque como en todo este apartado de los trastornos No se escucha, Marcos. No, no te estamos escuchando. No te estamos escuchando. Creo que tenemos a... ya está. ¿Ya está? Ahora sí se escucha, ahora sí se escucha. Ya, vale. Marcos, sí. ¿Y desde cuándo no me habéis escuchado? Un medio minuto antes. Vale, pues voy a empezar otra vez. Entonces, hablando de apraxia del habla, la primera introducción es intentar quitarnos de encima las discusiones sobre terminología, ¿de acuerdo? Porque ninguna es correcta del todo y hay una acumulación histórica que hace que, bueno, vamos a intentar definir bien de lo que vamos a hablar, independientemente de lo que estemos de acuerdo o no sobre los términos, ¿no? El término afasia evidentemente apareció para los trastornos adquiridos en el adulto, que tiene el habla, ¿no? Después se generalizó para niños con trastornos evolutivos y pasó un poco lo contrario de lo que pasaba con afasia, porque se utilizaba afasia para gente que no hablaba y para gente que hablaba, tenía dificultades para hablar, con lo cual la alfa privativa no era muy correcto. Entonces pasó a hacerlo con los niños y ahí pasó lo contrario. Entonces no se hablaba de afasia, incluso cuando los niños no hablaban nada. Y entonces, bueno, se usó disfasia. Lo mismo con apraxia y dispraxia. Son discusiones que no llevan a nada y vamos a utilizar, a ver, no me escuchan ya. No me pasa la diapositiva. A ver. La siguiente se me ha bloqueado. A ver, quizás tienes que dejar de compartir y volver a compartir la pantalla y ahí se va a activar. Vamos a dejar de compartir, pero entonces no la veo. Y vuelves a compartir el escritorio, vale. simplemente compartir y entras a la conferencia de apraxia. Aquí. Exacto. ¿Qué pasa? A ver ahora. No. ¿No? Se me ha bloqueado en esta. A ver, si la quieres cerrar a la conferencia. Si quieres cerrar el archivo y vuelves a entrar, cierra el archivo. Cerramos el archivo. A ver, ¿dónde está el archivo? Cierra el archivo. A ver, es que no me... Dejar de compartir. Dejar de compartir. Ahí está. Cerramos. A ver, vuelve a compartir. Ya está, ahora ya está, sí. ya está. ¿Lo dejamos así? ¿Lo veis? Te vemos la cara, no vemos la conferencia, pero si tú la quieres seguir, da igual, ¿eh? O sea, está perfecto. No, espérate, vamos ahora a mí ya se me mueve, pero vosotros no veis la... Claro. A ver, compartir nuevamente, pero bueno. Voy a darle a compartir nuevamente, no te preocupes. Pues, a ver si damos otra vez compartir. A ver, Verónica, a ver. Compartir pantalla, ya estamos. Aquí. Ahí está muy bien. Venga. Ahí se ve. Perfecto. Y a ver,
Sí, pero así, ahora parece que... Perfecto. Bueno, no sabía. Funciona perfectamente, sí. Bueno, entonces la palabra dispraxia verbal aparece, que yo sepa, la primera vez en la clasificación nosológica de Rapin y Allen, o Allen y Rapin, en el 83, y se recogen distintas revisiones que hay después. Pero después el adjetivo verbal resultó ambiguo, porque implicaba que, aparte de las dificultades de habla, había una alteración también del lenguaje, porque era lo más frecuente, pero no era sistemático. En su evolución, algunos niños inicialmente mudos no presentaron desfases, cuando empezaron a hablar, no presentaron desfases significativos a nivel léxico, semántico, sintáctico. Y por eso vemos ahora, bueno, lo que la ASHA, la Asociación Norteamericana de los Logopedas, bueno, los terapeutas del habla y del lenguaje, en 2007, entonces dejó como estipulado lo que tenéis ahí, ¿vale? Que es lo consideraba como un trastorno distinto de otros trastornos del habla y proponía entonces una definición que vamos a ver ahora. Y bueno, hay una cita ahí para los que quieren más información. Developmental apraxia of speech es sinónimo, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, a partir de ahora hablamos de apraxia del habla según la definición del ASHA, que es exactamente esto: trastorno neurológico del sonido del habla, severo y duradero, que afecta la exactitud y consistencia de los sonidos del habla. Y se caracteriza por, ellos ponen 5 características, que es el deterioro de la capacidad para realizar la transición de los movimientos del habla entre lo que se oye y lo que hay que producir, que es el habla. Que los errores son inconsistentes, ¿vale? No es una típica dislalia, que no sabe, donde el niño no pronuncia o deforma un sonido, sino que a veces lo dicen bien, a veces lo dicen mal, a veces no lo dicen, evidentemente, en la producción de sonidos, sílabas y palabras. Afecta también la prosodia, especialmente en la acentuación. Castellano, pues tenemos un acento tónico que cambia de posición según las palabras, y eso es lo que más se nota en las alteraciones de la prosodia. Son ininteligibles durante muchos años, incluso los que al final terminan por superarlo. Es decir, no es una cosa que solamente afecta a los niños entre 2, 3 o 4 años, sino que sigue muchas veces más allá. Y por supuesto, el desfase es muy significativo entre comprensión, que es típica o levemente desfasada, estoy hablando de niños pequeños todavía, y la expresión, ¿no? Entonces son niños que vienen, los típicos padres que te dicen, lo entiende todo. No suele ser verdad completamente, porque en general un niño que no habla se retrasa en comprensión por la falta de estimulación, pero es evidente que los niños entienden mucho más de lo que están diciendo, sobre todo al principio, cuando vienen que no hablan. Un niño con apraxia del habla quiere decir que con 2 o 3 años es un niño que no tiene habla o la tiene limitada a un par de palabras muy deformadas, ¿no? Veremos ejemplos al final en el vídeo. Esto es la definición del H. Podemos añadir algunos elementos que nos ayudan a diferenciar, vamos a decir, a identificar una apraxia de habla de la forma más pronta o temprana posible respecto a otros trastornos evolutivos del habla menos severos. Entonces, el inicio es dramáticamente tardío, más allá en general de los 3 años. Puede haber alguna emisión antes de los 3 años muy deformada o algún automatismo, pero en general a los 3 años vienen niños no verbales. Y hay posibilidad de un desarrollo a largo plazo limitado e incluso, en unos casos muy poco frecuentes, de no aparición del habla, se quedan con una persona no verbal. Afecta fonemas básicos, que es una cosa así que permite también diferenciarlo de retraso del habla, ¿no? El retraso de habla, las vocales, las bilabiales o los dentales se pueden confundir entre sí, pero están presentes, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que el niño no puede producir elementos tan sencillos
como estos, que están presentes incluso en el desarrollo típico del balbuceo. Es decir, antes del año, los niños producen sílabas, ¿vale?, donde básicamente bilabiales, dentales, incluso a veces las guturales, cuando están tumbados boca abajo, boca arriba, perdón. Un elemento importante es la disociación automático voluntaria normal. ¿Vale? La disociación automático voluntaria normal es que hacemos peor de forma voluntaria, de forma automática, y lo hacemos bien de forma voluntaria. Es decir, cuando aprendimos a conducir, pues, no se podía poner la radio, no se podía hablar con el conductor porque había que pensar mucho en lo que hacíamos, ¿vale? Necesitamos una praxia voluntaria. Después lo automatizamos. Si esto ocurre al revés, pues anómalo. En este caso, pues son fonemas y sílabas que aparecen en palabras automatizadas, es decir, que las produce, ¿vale?, de forma incluso correcta, y luego no pueden ser repetidas, ni de forma aislada ni en contexto. El niño que dice mamá, dice no, no es una palabra que muy pronto, y no podemos conseguir una repetición ni siquiera aproximada de mano, que está compuesto de ma y de no, ¿vale? Y entonces podría ser mamo, mano, nano, cosas así, ¿vale? Pues del habla. No, es que aparece o aproximaciones, vamos, que no se parece a mano para nada. Y pues dice mamá y dice no de forma normal. Y pasa lo mismo en la prosodia. Parece normal en expresiones automatizadas y, sin embargo, en producción voluntaria, por ejemplo, en repetición, está muy alterada. Y luego la resistencia, ¿no? Es decir, es un entorno duradero, ¿vale? Las terapias clásicas que se basan un poco en la repetición, ¿vale?, pues no producen evolución, una evolución es muy lenta. Y, por supuesto, evidentemente, porque es un tratamiento, los síntomas no pueden explicarse en términos de malformación anatómica, impedimento neurológico, de los movimientos, es decir, el niño puede realizar los movimientos, no lo puede asociar al habla. Por supuesto, como en cualquier trastorno del lenguaje llamado específico, entre comillas, es que es posible que se combine con otras patologías que tienen causas distintas, como un trastorno, una discapacidad intelectual o una sordera, siempre que éstas no puedan justificar los síntomas del habla, ¿no? Entonces, claro, ¿y cuál es la naturaleza? Sí, tienen tanta dificultad. Un niño que es inteligente, que comprende, ¿vale?, que comunica, no es un niño con un cuadro autístico. La explicación es que, claro, cuando una cosa es oír y otra cosa poder reproducir el sonido, son dos habilidades distintas. Entonces, claro, la pronunciación no es un acto voluntario. No controlamos realmente lo que hacemos cuando hablamos, ¿no? Siempre lo explicar eso a los padres, les pregunto siempre dónde pronuncian la N, en qué parte de la boca. Y todos me dicen detrás de las alvéolas, ¿no?, detrás de la parte superior del paladar, detrás de los dientes. Entonces le digo, diga Ángel. Es decir, es lo que hay dos formas de pronunciar la N. Y nadie sabe esto, menos los logopedas, claro, o la gente que se especializa en fonética. Así que es nuestro cerebro que saca la combinación compleja de movimientos para reproducir A. Dice, es muy sencillo. Pues no es tan sencillo. Hay por lo menos 16 grupos musculares que intervienen en la producción de A. No lo controlamos. Es nuestro cerebro que lo hace. Es una habilidad innata muy precoz. Ya sabéis que el balbuceo de los niños de unos meses se va modificando con el idioma del entorno. Por lo tanto, son sensibles a las características del habla externa. Su cerebro es capaz de producir algo que se va pareciendo, no entienda todavía nada, ni son palabras ni nada. Sin embargo, su balbuceo, el balbuceo de un niño español o francés, no es el balbuceo de un niño japonés. El idioma es evidentemente fonética muy diferente, ¿vale? Entonces, es una habilidad extremadamente precisa y no voluntaria. Y tiene una ventana evolutiva corta. Todos
tenemos la experiencia de apraxia del habla. Basta con intentar repetir sílabas, palabras de un idioma que no es el nuestro, por lo menos. ¿Vale? Entendemos, lo intentamos repetir, la impresión es que lo repetimos bien y basta con ver la cara del interlocutor para darse cuenta. Bueno, no está como muy cerca del modelo, ¿no? Entonces, decimos algo y no podemos repetir lo que estamos, no podemos repetir bien y no tenemos ningún problema de motricidad. Simplemente es que nuestro cerebro ya no es capaz de combinar todos los movimientos que consiguen diferenciar. Pues, por ejemplo, voy a coger el sonido del francés, que para mí es más fácil, y para un hispanoparlante es difícil. Tenemos 16 vocales. Entonces, claro, entre A, E, pues todo eso son diferencias de milímetros. U, J, Z, todo eso son sonidos que no pertenecen a la fonética del español y que cuestan mucho en español. ¿Vale? Entonces, es la base de lo que llamamos el acento. Es nuestra vivencia de una dispraxia, es decir, no nos falta movilidad, pero no podemos ajustar el movimiento preciso al modelo que oímos y que podemos interpretar y discriminar muy bien. ¿Vale? Hay que entender bien que no son dificultades a nivel de comprensión auditiva. He cogido ejemplos del francés, más fácil, pero sobre todo porque hay muchos monosílabos que son palabras que tienen significado. Entonces, si tenéis pi, pu, pe, pe, pin, poi, pon, pan, todo eso son palabras. Y un niño con dificultades prácticas las va a entender. Bueno, no la puede reproducir, ni siquiera de forma aproximada, y sin embargo las entiende. Entonces no es un problema de comprensión auditiva. Hay ciertas dificultades resistentes cuando se compara incluso sujetos ya más mayores a la población típica. Por ejemplo, incluso los que han mejorado, e incluso vamos a decir los que aparentemente han superado las dificultades, hay estudios que muestran que en pruebas de discriminación auditiva fina y reproducción de pseudopalabras, siguen habiendo pequeñas diferencias respecto a la población típica, sobre todo si se aumenta la velocidad con la que se presentan los estudios. Veis ahí una cita más o menos reciente que muestra justamente en adolescentes y jóvenes adultos que han superado la mayor parte de las dificultades, sin embargo, en prueba de repetición correcta, es decir, lo consiguen, y sin embargo lo hacen más despacio, ¿vale? Que la interpretación es que han superado sus dificultades a base de mecanismos de compensación y de reorganización cerebral gracias a las terapias que... No, pero claro, eso tiene un coste que se traduce en un mayor tiempo, ¿no? Claro, cuando tenemos que explicar esto a los padres, decir, ¿qué es eso de una apraxia? ¿Vale? Una apraxia, pues son habilidades motoras que se construyen en áreas muy específicas y que pueden ser alteradas de forma aislada. Se ven muy bien las apraxias motoras en adultos. Una lesión adquirida y bueno, pues ya no saben conducir, no saben atarse los cordones, no saben usar cubiertos, han olvidado, bueno, se ha borrado la combinación de múltiples movimientos, además secuenciado en el tiempo, porque atarse los cordones tiene un orden, y los cubiertos pues también hay que sujetarlo, cogerlo, poner un dedo encima del filo cuando es el cuchillo, pero de otra forma si es una cuchara, pues todo eso no lo pueden hacer. Y no tienen parálisis, no es el movimiento que les cuesta. Borrado el programa que tenían automatizado y lo automatizaron cuando tenían pues, 2, 3, 4, 5 o más años. Claro, conducir, pues evidentemente lo vamos a aprender más tarde. Entonces, claro, las áreas en adultos, las áreas prácticas respecto a las
vamos, estrictamente motoras están muy diferenciadas. En niños no es lo mismo. Como en todo lo demás, las áreas encargadas de construir las praxias son mucho más difusas que en el adulto, tanto para las praxias verbales como para no verbales. Cuando construimos nuestro cerebro, ¿vale? Son los aprendizajes que fijan las estructuras neuronales con el tiempo y el uso. ¿Vale? Claro, eso es el drama de todos aquellos que no consiguen hacerlo en su tiempo. El cerebro está dispuesto a hacer todas las praxias que uno quiera, ¿vales? Con cualquier tipo de idioma, por muy difícil que nos parezca el japonés o el chino, ¿no? O para un niño chino, un niño japonés, difícil, ¿vale? Pero claro, no tienen mucho tiempo para hacerlo. Si no lo hacen en ese tiempo, todo eso se va a complicar mucho, ¿no? Y tenemos que realizar, desarrollar mecanismos de compensación. A ver, prevalencia. Bueno, los estudios, claro, no son muy precisos. ¿Por qué? Pues porque los criterios de identificación o diagnóstico, bueno, no me gusta nunca la palabra diagnóstico, una enfermedad, pero de identificación no son muy estables. En general, cuando he leído un poco toda la literatura, coinciden en torno a 1 o 2 casos por cada 1000 niños o niñas, pero con una prevalencia, esto sí, todo el mundo lo reconoce, mucho mayor en los varones que en las niñas, y sobre todo si los casos más... Hay un ruido ahí por ahí que había que... Eso. Que aumenta con la severidad. Los casos más graves suelen ser niños. El consenso de la literatura es sobre una evolución lenta y la posibilidad de permanencia de síntomas en la vida adulta, pero, claro, ahí la casuística es muy variable, porque la población es reducida, es muy heterogénea y, por tanto, la mayor parte de los estudios son de casos únicos, con lo cual es muy difícil sacar una conclusión de esto. Entonces, por eso lo acabo de decirlo, ¿no? Por lo tanto, todo esto que podemos sacar de estudios de casos es muy interesante para saber cómo pueden evolucionar, pero no se puede aplicar al pronóstico de un caso individual. Cuando hablo con las familias, digo, pues, cuando son pequeños, no sé cómo va a evolucionar. Hay 3 posibles evoluciones, ¿vale? Hay una evolución positiva de la inteligibilidad, pero con niños que entonces cuando hablan aparecen dificultades que no podíamos sospechar antes, de tipo morfosintáctico, por ejemplo, dificultades de pronunciación y dificultades en la construcción de frases, y entonces pues, pasan a un perfil que llamamos fonológico sintáctico cuando tienen 8, 10 o 11 años. El segundo grupo es la evolución positiva sin criterio de trastorno del lenguaje. Ya lo comenté al principio, ¿no? Es decir, una vez que hablan, pues las frases, hombre, son sencillas, claro, no van a pasar directamente a hacer de 15 palabras, pero empiezan a hacer de 3, de 4, de 5, de 6, que más o menos reproducen la evolución habitual de del desarrollo de la morfosintaxis en los niños. Entonces, quiere decir que construyen bien las frases, utilizan bien el lenguaje, mantienen secuelas durables en el habla, pero pueden incluir lo que llamamos normalización social del habla. ¿Qué es la normalización social del habla? Es cuando la gente te dice, ¿por qué llevas tu hijo al logopeda? Que ya habla bien. La gente no experta no detecta dificultades. En los estudios que hemos mencionado antes sobre la mayor lentitud en la repetición de pseudopalabras, eso no lo va a ver su papá, su mamá o la profesora. Y luego, esos serían los 2 grupos mayoritarios, que si repaso un poco todos los estudios de caso único que he podido consultar, más o menos se reparten, la mitad cada uno. O la mitad no, porque hay un pequeño grupo, ¿vale? Absolutamente pequeño, donde hay una evolución casi nula o muy discreta del habla, y todos los casos que yo he tenido, los casos que he leído en la literatura, siempre es en el grupo donde la apraxia del habla viene al mismo tiempo que un cuadro general de alteración del desarrollo tipo
o trastorno del desarrollo intelectual y en autismo. Vamos a hablar entonces en la segunda parte de la intervención. He cogido una cita ahí, que no veo ahora con las fotos de la fecha exacta, pero bueno, actualmente hay demasiado pocos estudios controlados en este campo como para sacar conclusiones acerca del tratamiento más óptimo o más al conjunto de la población. Por lo tanto, no hay un método o un sistema que va a valer para todo. Hay que reconocer que la casi totalidad de los estudios son norteamericanos y en general comparten lo que voy a llamar aquí, y voy a desarrollar ahora, una visión reduccionista del cuadro. Quiere decir que se centran en el objetivo de incrementar la capacidad. Es como una cifra, ¿eh? O sea que, en la capacidad individual de combinar, recuperar los patrones motores del habla, ¿vale?, sin referirse al contexto general del desarrollo del niño o de la niña. Pero eso es una perogrullada, ¿no? Evidentemente que el objetivo es poder combinar, recuperar y realizar los patrones motores del habla. Eso no habla de las consecuencias que puede tener el hecho de no hablar durante 3, 4, 5 años, o por lo menos no hablar de forma inteligible en un niño, ¿no? Entonces, los modelos de intervención, y me refiero básicamente a las publicaciones en inglés, en común que tienen que hay que ralentizar el movimiento del habla, tanto del niño como del entorno, para facilitar la capacidad de reproducir. Seguir los principios de aprendizaje motor, puesto aquí la referencia, pero bueno, con aprendizajes básicos de dividir todo en determinadas etapas, controlar cada uno de los elementos que intervienen y reconstruir habilidades progresivas, bastante evidentes. Cosa importante, trabajar los patrones dentro de la producción de habla. Eso de los ejercicios de praxias bucofaciales fuera del habla no son necesarias, son útiles. El niño sabe sacar la lengua, sabe levantarla, sabe soplar. Es decir, no tiene una praxia motora. Podría tener una praxia motora, pero eso no es el tema de hoy. Estamos hablando de apraxia del habla. La dificultad de realizar movimientos de los que son capaces, pero en el objetivo de reproducir un fonema, una sílaba. Todos refuerzan el input sensorial, es un poco habitual en nuestro trabajo logopédico, ¿no? No trabajamos al lado de los niños, trabajamos enfrente para que nos puedan ver, aparte de la fonética que se ve. Los bilabiales se ven, un poco de dentales alguna bueno, en España, ¿vale? Dental es visible, hay otras que no se ven. Y también tocar, bueno, parte la parte de los labios, la parte de las mejillas, el soplar, la sensación propioceptiva, por supuesto, reforzamos el input sensorial, no solamente lo auditivo, recordar que no falla la parte auditiva, falla la capacidad de imaginar de alguna manera qué es lo que hay que hacer para que y no salga algo que ni siquiera se parece. Puesto la necesidad de intervención precoz e intensiva, ¿Verdad? por tanto, la implicación del entorno en los programas. En algunas propuestas, entre las cuales nuestra, es añadir input. Es decir, no solamente el input sensorial, sino introducir algún elemento más, como la terapia melódica, que es decir, utilizar una prosodia totalmente distinta, parecida a la del canto, para intentar, y en algunos niños, unos adultos afásicos adquiridos, es una terapia que permite recuperar o desarrollar el habla aprovechando áreas cerebrales que normalmente se dedican a canto, que es distinto del habla. Y mejoran, no todos mejoran con esto, pero es un tipo de terapia. Apoyo, los gestos de apoyo, bueno, hablaremos de eso dentro de un momento, que son gestos que acompañan la producción de cada fonema. Pues, hay un input visual, motor y propioceptiva que se añade
a lo que es simplemente la estimulación auditiva. He puesto aquí, para los que les interesa, una serie, les dejo en inglés porque todas las referencias son en inglés, pero más o menos os he resumido el contenido de todos esos enfoques. Solamente cuando se consulta esa bibliografía, hablan de los ejercicios dirigidos a mejorar el habla, punto. Como si no hubiera otros problemas secundarios o primarios acompañándola. A mí siempre me ha chocado esto. Ya esto y dice, vale, muy bien. Y tiene 2 años y medio, no habla, no va a hablar probablemente si tiene una apraxia del habla hasta dentro de 2, 3 o 4 años de forma eficaz. Hacemos mientras tanto. Entonces, esos son los dos problemas, ¿no? Un enfoque muy reduccionista centrado en el habla y no en el propio niño y sus necesidades de comunicación. Lo que necesita el niño no es hablar, comunicar. Si es posible hablando, claro, pero si mientras tanto hay otras cosas más importantes. Algunas excepciones que he encontrado, pero son consejos generales. El segundo problema que tenemos un poco todos los logopedas, ¿no? Es que recurren a un control consciente de la articulación, ¿no? El niño prestar atención a lo que está haciendo cuando habla, algo que los demás no hacen. Los niños y las personas de desarrollo típico no hacen esto, no están pendientes de dónde está su lengua, dónde están los labios o dónde está la presión que podemos ejercer. Lo hacen mientras comunican y su cerebro es el que va desarrollando habilidad, ¿no? Entonces, eso de ir contra el modelo, no contra, pero vamos, ir de forma distinta al modelo natural siempre me molesta un poco. No digo que no sea necesario, pero hay que entender que si es posible evitarlo, mejor. Es decir, según vaya evolucionando los niños, o si podemos utilizar sistemas que permiten que el niño esté concentrado en la producción del contenido y no en la forma en que el contenido se tiene que realizar, yo lo prefiero. Reconozco que no siempre es posible, que al principio lo tenemos a veces que reducir, ¿no? Pero es un problema, ¿no? Es decir, no es una cosa natural. Y esto, el reduccionismo, tiene una consecuencia sobre el diagnóstico. Nosotros últimamente, vamos, digo en los últimos 5 o 6 años, como todo el tema del TEA se está moviendo mucho y cada vez aparecen más, pues, recientemente muchos niños que nos vienen con, evidentemente son pequeños, por lo tanto no son diagnósticos cerrados, pero con sospecha de trastorno autista. Cuando nosotros lo vemos, realmente parece poco probable, porque sobre todo se refieren al criterio de socialización, ¿no? E incluso muy rápidamente, o por lo menos en algunos meses, se desmienten porque se comunican. Claro que tiene un problema de socialización. Claro, si voy a Japón ahora mismo, pues tengo un problema para relacionarme con japoneses. No puedo hablar. Eso no me va a facilitar la sociabilidad. En un niño... Bueno, los chicos cada uno en su sitio y eso. Ya hay un... en un niño, esto evidentemente va a alterar desarrollo personal. Entonces, claro, al final, pues, uno es muy introvertido, no se relaciona con otros niños, uno no habla. No van a hacer el esfuerzo de acercarse a un niño mudo. ¿Vale? No lo van a ignorar. Entonces, esto requiere mucha atención, porque claro, las orientaciones terapéuticas son completamente opuestas. ¿Vale? Es decir, en caso de una apraxia verbal, niño pequeño que va a tener dificultad de socialización, es un comportamiento secundario, ¿vale? Al hecho de no poder utilizar el código normal. Mientras que en un TEA es un comportamiento primario, que forma parte de su síndrome. Entonces, ahí podemos equivocar completamente la intervención, ¿no?
Hay otro aspecto que me gustaría comentar, es que del enfoque vamos a decir, reduccionista, que se centran de forma exclusiva la atención de familias y terapeutas en la construcción del código fonético. Los padres te traen al niño para que hable. Sí, pero hay otras cosas que antes de hablar o al mismo tiempo que hable. Y esta centración exclusiva, en mi opinión, puede agravar los efectos secundarios de la situación de incomunicación que viven estos niños. Significativamente, la interacción natural y la relación del niño con el lenguaje. Se convierte en un objeto de trabajo y no de placer, como ocurre en el desarrollo normal del lenguaje. Bueno, entonces por eso vamos a el modelo nuestro, no he dicho método, ya sabéis que no, palabra, un modelo es una referencia global donde situar nuestra intervención. No es un método a seguir paso a paso. Nosotros directamente, lo primero, es la introducción sistemática en el entorno de comunicación bimodal. Es decir, utilizar signos, que normalmente pedimos prestar a la lengua de signos, ¿vale?, asociada al habla. ¿Vale? Si me viene un niño más allá de 30 meses que no habla o es totalmente ininteligible incluso para su familia, lo hacemos. Y a medio plazo estaremos introduciendo lo más pronto posible el lenguaje escrito también como sistema aumentativo. Vamos a enriquecer el input con otros códigos. Y tenemos lo primero. Segundo, la adaptación de la interacción familiar. Los padres están totalmente desorientados por un niño que aparentemente es vivo, es inteligente, no habla, no repite, no imita, como lo hacen los demás niños de su edad, o como los hermanos anteriores si los padres han tenido alguno, ¿no? Ahí seguimos los principios de adaptación de la familia del programa ANE. Y luego una intervención logopédica intensiva. Por ejemplo, 3 veces a la semana en sesión individual, donde además de la comunicación bimodal, ahí sí que intentamos estimular. Habla, nosotros lo podemos hacer, los padres no lo pueden hacer, porque requieren un nivel de conocimiento de lo que se puede pedir en cada momento, pero en situaciones comunicativas funcionales. Es decir, se habla para algo. Y lúdicas. Y también recorriendo los principios que hemos visto antes de estimulación integral, dinámica, pues, visuales y táctiles. Siempre hablando de los refuerzos. Hay refuerzos para los niños y refuerzos para la familia. Los dos necesitan tener refuerzos para mantener actitud adecuada. Entonces, para los niños los refuerzos son internos, deben ser internos. No le vamos a dar una chuche cada vez que el esfuerzo de producir algo. Y no es difícil con niños pequeños. Si es un niño que no tiene características autísticas, es un niño que tiene una interacción natural que se basa en el placer de entender y de hacerse entender. El placer de volver a ocupar su estatus de interlocutor, no pasivo, sino poder pedir, actuar, dar su opinión, llamar la atención de la forma más precoz posible. El placer de ser activo en juegos y en conversación. ¿Vale? Y eso no podemos esperar que hable lo suficientemente bien en estos casos porque esto va a tardar mucho tiempo. Por eso tiene que poder hacer esto con otro código, en este caso el código asignado a través de la comunicación bimodal, combinando algunas palabras que ya puede decir con otros signos. De frases, porque al final el pensamiento se basa en construir enunciado. Pensar no es evocar algo, es establecer una relación, es decir, hacer frases. Claro, es decir, entiende frases, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que no me entiende, pero es capaz de construir frases en su cabeza. No lo sé.
no habla. Ahora, le doy signos que permiten, y veo si la tiene, de construir frases y, por tanto, de construir un pensamiento. Y para la familia es lo mismo. Tenemos que insistir en que vuelvan a ver su niño de otra forma. No todo por el prisma de es que no habla, no habla, no habla, no habla. El placer de recuperar estatus de transmisor de competencia. Ellos pueden explicar, Papá Noel puede explicar que va a haber su cumpleaños dentro de algunos días. Puede comentar cosas que comentamos con niños de 2, 3 años en el entorno familiar. El placer de descubrir las capacidades intelectuales. ¿Vale? Es decir, claro, no habla. Los vecinos, los amigos de los padres piensan, no lo dicen, pero piensan que el niño es deficiente. Y los padres lo saben y lo intuyen. Y les duele, claro. Y tú dices, no, mira, ¿entiende los colores? No, dice rojo, dice azul, dice amarillo, como cualquier niño de 2 años y medio. Sabe los números. ¿No? Y descubre que a través de esa comunicación es un niño con otras aptitudes, están encubiertas por la falta de expresión verbal. En conclusión, antes de pasar a la demostración, hay una frase de Brunner que siempre cito: no se aprende a hablar para sobrevivir. Si tus padres te quieren, te van a dar de comer, te van a cuidar, te van a dar calor si hace frío y ¡Ahí lo encontré! si hace calor. Es decir, ¿se habla para qué? Para comunicar. Y comunicar no es pedir un helado o un chocolate, que eso lo puedo hacer señalando con el dedo. Es para entender lo que sienten los demás. Para que los demás nos atiendan, nos entiendan y nos quieran, para que nos reconozcan como individuos capaces. Eso es lo primero. ¿Vale? No soy capaz de hacerlo a través del habla, pero lo puedo hacer de otra forma. Y después, poco a poco, lo podré hacer con el habla. En niños con apraxia del habla en la infancia, es solo el código lo que falla. ¿Vale? Ni siquiera el código lingüístico, salvo si tiene un al mismo tiempo. Es decir, código de habla. Pero si no lo compensamos, si no intervenimos de forma eficaz, las consecuencias de un fallo que al principio era solo de código pueden extenderse mucho más allá del código en el lenguaje, por supuesto, pero también en el desarrollo emocional y social. No sé si había puesto... Ya, bueno, vale. Entonces, ahí habéis visto un poco en el conjunto de grabaciones pues, los distintos aspectos que mencioné de nuestra forma de enfocar el problema de la praxis, ¿no? Que evidentemente es un problema de habla, ¿vale? Pero que tiene una repercusión sobre el conjunto del desarrollo y tenemos que trabajar con un niño, no con un habla, ¿vale? Y cada niño, evidentemente, tiene sus características, sus intereses, sus facilidades de compensación. No todos piensan rápidamente. Escribir casos estrellas, como hay algunos en los libros que he publicado, de niños que después tienen una evolución estupenda, pero también tenemos niños que no evolucionan tan bien. Niños son niñas, pero sobre todo niños que no evolucionan tan bien y se quedan con un habla de una eficacia, vamos a decir, comunicativa muy baja. He terminado la presentación. Muchas gracias por su atención. No sé si hay un tema, un tiempo ahora para preguntas o lo que sea. Hay unas preguntas, Marcos, muchísimas gracias por la presentación, excelente, está lleno de felicitaciones el chat y te paso a leer algunas de las preguntas que fui anotando en el transcurso de la presentación. Acá Constanza nos pregunta si existe alguna herramienta de valoración o de evaluación de la apraxia en español. No, es decir, a ver, es un trastorno del habla. Entonces tenemos evaluación del habla como hacemos cualquier niño que tiene, que queremos evaluar el habla. Es decir, bueno, hay pruebas evidentemente espontáneas de recoger
registrar qué es lo que lo produce, hay pruebas de repetición, evidentemente, hay registros inducidos, presentamos imágenes para que una serie de palabras aparezcan. Es decir, los instrumentos de evaluación no son distintos para las distintas patologías. Claro, es lo mismo. Si yo evalúo la pronunciación de un niño con sordera o con un niño que tiene un trastorno evolutivo del habla, un retraso del habla típico, voy a utilizar las mismas herramientas. Es la interpretación lo que evidentemente influye en la identificación. Evidentemente todo eso es un continuo, ¿de acuerdo? Es decir, lo que pasa es que no podemos trabajar siempre con casos individuales, entonces los agrupamos, ¿no? Ahora, esa agrupación de apraxia del habla pues, se refiere a lo espectacular, la severidad de los trastornos, ¿vale? Que tenga una solución de continuidad en cuanto a etiología, que no la conocemos, respecto a trastornos más leves, ¿de acuerdo? No es mi problema, ¿vale? Mi problema es decir, ¿en qué momento tengo que introducir determinadas decisiones terapéuticas? Porque algunas son costosas en tiempo, en energía, etc. ¿No? Si un niño viene con algo que me parece un retraso del habla, con 2 años y medio, que dice que habla muy poco, pero que forma de imitar sobre todo es muy similar a la de un niño más pequeño, pues no me planteo directamente decir, bueno, la terapia mucho más clásica de estimulación reforzada, ¿no? Sospecho, como en los casos que habéis visto al principio, los 2 primeros, ¿no? Ya muy tempranamente, antes de 2 años no van a venir como pronto en 2 años y medio. Si sospecho esto, voy a poner en marcha ya toda la batería de ayudas que yo estimo necesario. No puedo esperar, los niños no pueden esperar porque su cerebro no espera para construirse. Y esa construcción inadecuada le va a frenar a largo plazo. El cerebro sigue su sistema, no juzga con los estímulos que tiene y los aprendizajes que realiza, monta una estructura. Sí, pero esa estructura puede ir cerrándose, bueno, va a ser complicado, ¿no? Entonces, prefiero pasarme de exceso, evidentemente tengo casos donde sospechaba la apraxia del habla y al año siguiente, evidentemente, corregir la identificación porque la evolución es tan rápida, como no creo en los milagros y menos en mi capacidad de generarlos, evidentemente una evolución tan positiva corresponde a un trastorno más leve que el que yo pensaba inicialmente. Tener una buena noticia siempre es fácil de transmitir. Es decir, no era tan grave, es más fácil, todo el mundo contento. Bueno, Marcos, muchas gracias. Acá Gabriela Pereira de Uruguay nos pregunta si es equiparable la denominación de trastorno, mejor dicho, la etiqueta diagnóstica de trastornos de los sonidos del habla, si es equiparable a la de apraxia del habla infantil. No creo porque es demasiado general el otro término, ¿no? Engloba cualquier tipo de trastorno, es como decir, trastorno del habla, como la clasificación del DSM-5, ¿no? No hay que trastorno del lenguaje, punto, y trastorno del habla, punto. Y después hay grados de severidad. Sí, no voy a estar en desacuerdo. Pero, a ver, una clasificación no es que sea correcta o incorrecta. Lo de alcanzar la verdad, desde Platón, lo hemos olvidado, y esto no vamos a alcanzar la verdad, ¿no? ¿La clasificación es útil o no es útil? Entonces, a mí la clasificación del DSM-5 puede ser verdadera en el sentido que no se puede equivocar, está en general que no se va a equivocar, pero es útil para tomar decisiones. Dice, bueno, pues todos tienen trastornos del habla. Severo, leve, profundo. No me dice lo que tengo que hacer. ¿Vale? Las clasificaciones, mi vieja clasificación de Rapin y Aye, a mí me decía lo que tenía que hacer. Yo lo sigo utilizando. ¿Vale? No voy a discutir con las que redactan. Claro, Los de es más práctico para el día a día, es más práctico. Claro.
Acá nos preguntan qué perfil cognitivo tienen estos pacientes que nos has mostrado. Bueno, en principio, bueno, puede ser, vamos a decir, a ver, no lo sé, no puedo contestar directamente. ¿Vale? Una praxia del habla es totalmente compatible con la inteligencia normal, ¿de acuerdo? Bien. Si cogemos el conjunto de la población, que ya he dicho, es un número limitado, muy heterogéneo, las publicaciones son de caso único o de grupos de 4, de 6, de 8, nada más. Y además extendido sobre mucho tiempo, no es que han tenido 8 de la misma edad, no, es que han visto 8 niños. Entonces sacan conclusión de las 8 niños, ¿no? Es muy variable, ¿vale? Y entonces lo que sí es bien evidente es que si el nivel cognitivo no acompaña, la evolución va a ser más lenta. Bueno, una perogrullada, pasa lo mismo con la sordera o cualquier otro tipo de trastorno. La evolución de un trastorno es a base de compensar. Si tengo donde compensar, pues va a ir mejor que si no tengo donde compensar. Es una cosa evidente, ¿no? No hay un perfil cognitivo asociado a la praxis, es demasiado variable. Bueno, acá Marcela nos pregunta cómo diferenciar una praxia del habla de una desprogramación fonológica severa. El déficit de programación fonológica era la clasificación de Rapiniani, ¿no? Entonces, ¿vale? Y la descripción que hacían ellos del déficit de programación fonológica se refiere a lo que hemos dicho antes, ¿no? La dificultad a pesar del tema motricidad normal y tener un lenguaje suficiente, vamos, la comprensión está bien desarrollada, tener una dificultad para realizar los movimientos del habla y sobre todo en la secuencia temporal en que se organizan en el habla, ¿vale? Entonces, en esto vamos a decir que la praxia del habla se refiere a la parte más severa del déficit de programación fonológica. Pero bueno, ya entramos otra vez con las discusiones de términos, de terminología y no hay que insistir mucho en esto, ¿no? Una vez que se tiene la definición, pues ya está, la llamas tú después como quieras, no va a pasar nada. Marcos, te pido si puedes dejar de compartir la pantalla si te vemos la cara completa. Si puedes Vale. dejar de No compartir. sé si merece la pena verme la cara completa. Sí, que vale la pena. Y ¿Ahora se ve la cara completa? Ahí está, muy bien. Y te hacemos 2 preguntas más. A ver, acá Roxana nos pregunta, espera que lo tengo anotado acá, dice, estamos viendo muchos niños que llegan con apraxia del habla en el último tiempo. ¿Cuál cree usted que es el aumento de, digamos, por qué cree que ocurre este aumento de pacientes con apraxia? ¿Tiene algo que ver la pandemia? Nos pregunta Roxana. No tengo datos ni he leído datos acerca de un incremento o variación en la prevalencia, ¿no? La prevalencia baja y que yo sepa, nadie ha indicado con datos, vamos, que haya un aumento en eso, no creo. Es un trastorno endógeno y no creo que bueno, el entorno influye en su evolución, no influye en su aparición. No sé si me explico. ¿Vale? Con lo cual no creo que una circunstancia como la pandemia, aparte del efecto secundario que ha tenido en todos nosotros, todo el mantenimiento de terapias y todo esto, era acentuado la gravedad por falta de etcétera, pero no en la causalidad del tema. Bueno, y la última pregunta. Dice, ¿cómo intervenir en casos de apraxia del habla con trastorno de integración sensorial? A ver, ya empezamos con la comorbilidad, ¿no? Ya lo he dicho al principio, no he mencionado este caso concreto y he cogido ejemplos más generales, ¿no? Todo es compatible, claro, todo es compatible. Ahora, me imagino un niño con apraxia del habla más un trastorno de integración sensorial, ¿vale? Pues habrá que tratar las dos cosas, pero evidentemente la combinación de ambos va a hacer que el trastorno va a ser muy complicado. Pasa un poco lo mismo, no ahora porque la mayor parte de los niños sordos con los que trabajo están implantados y gozan de una audición muy funcional.
pero me acuerdo de mis sordos de antes, bien oír, implante, que además tenía la apraxia del habla que he tenido, evidentemente, claro, siguen siendo ininteligibles de adultos. Ya la alteración por audición del habla, evidentemente le añades una apraxia, pues evidentemente el trastorno es muy gordo. Entonces, en principio, pues hay que considerar que son dos cosas distintas que evidentemente, cuyos efectos evidentemente. He visto después, me apareció por escrito una pregunta que me interesaba en cuanto el tema de ralentización del habla. Insistía con justeza la persona que lo ha hecho, pero se me ha ido, sobre la ralentización de la comunicación, el saber esperar. El saber esperar. Son niños que van a tardar mucho en contestar a todo, porque es más grande. Entonces, hay una cierta tendencia en la familia de insistir demasiado en pedir repetición o intervenir o imaginar lo que dicen y hablar en su lugar, ¿no? Entonces, el tema de hacer más lento no es solamente hablar más despacio y trabajar con él, que hable más despacio, pero también hacer más despacio todo, ¿vale? Para que haya tiempo de poder poner en marcha los mecanismos de compensación. Perfecto. Bueno, había dicho que era la última pregunta. ¿Te podemos hacer una más? Sí. Hoy no tengo más trabajo que... Ahí. Bueno, porque Pamela la había puesto antes y yo me la salteé porque me di cuenta. Dice, ¿un niño puede presentarse primero con apraxia del habla y después evolucionar a un déficit fonológico sintáctico? Sí, lo que comenta antes, ¿no? Es decir, de los 3 grupos de evolución hay uno que es importante, es decir, bueno, por el grupo limitado verbal, que evoluciona y después nos damos cuenta que su apraxia del habla forma parte de un TEL más general, que el lenguaje está afectado. Pero no lo podemos detectar cuando tiene 2 años porque no hace frases. Entonces, claro, pues me queda en el habla. Y evidentemente después, cuando resulta que es agramatical, por ejemplo, ¿vale? Pues lo que ocurre es que esto es complicado, porque claro, la forma que tenemos de trabajar, ¿vale? Utilizando sistemas de visualización. Concretamente, por ejemplo, si podemos, vamos a enseñarle a leer muy rápidamente. Eso es probable que tenga una influencia muy positiva sobre aspectos que si no lo hubiera tenido, hubieran sido más graves en cuanto a la construcción de frases, ¿no? El poder haber visto y copiar modelos de construcción de frases donde había un signo para preposición como con, por ejemplo, o para o por, desde el principio, ¿vale? Muchos niños que no tienen apraxia del habla y tienen un trastorno fonológico sintáctico no gozan de esa ventaja, porque normalmente vienen mucho más tarde, ¿vale? Y los ponemos en marcha también esas ayudas mucho más tarde. Con lo cual es muy complicado cuando analizamos la evolución de un niño, porque cuenta también la parte que hemos trabajado. No es la evolución natural que vemos. La evolución natural la vemos cuando nos viene un niño con 12 años con, no han trabajado prácticamente, ¿no? Pero claro, normalmente los niños y el momento que lo vemos a los 7, 8, 9 años refleja su trastorno más, evidentemente, el efecto de la intervención, ¿no? Sí, no hay forma de... Es como disociar el agua del café, una vez que está hecho. Claro. Está compenetrado. Claro. Bueno, respondemos la pregunta de una mamá. ¿Puedes responder la pregunta de una mamá? Sí, ya es el final, ¿eh? Dice, mi hijo tuvo diagnóstico de convulsiones benignas neonatales. Su desarrollo dentro de todo va normal. No habla, tiene 3 años. Díganos de qué manera se lo puede ayudar. Tiene diagnóstico de apraxia. Vale, pues lo he resumido un poco la intervención, ¿no? Nosotros tenemos 3 aspectos que ponemos directamente en marcha. Yo considero que no puedo dejar un niño incomunicado con su familia. Las consecuencias sobre su desarrollo son demasiado graves. Entonces, lo primero que voy a hacer es enseñar a la familia a poder utilizar un sistema de comunicación
aumentativo, que al principio va a ser alternativo al habla, no al lenguaje, ¿de acuerdo? Al habla, ¿vale? Es decir, poder comunicar cosas abstractas, necesarias, emocionales, ya, no dentro de un año o dos, dentro de 15 días, ¿vale? Pues eso va rápido. Si es un niño con inteligencia normal y sin TEA, va a aprender el sistema de signos muy rápidamente. Pero para eso tendrá usted que aprenderlo también. Es fácil. Ya sabe 200 signos. ¿Vale? Saber casa, carro, coche, como se diga, comer, beber, dormir, eso ya lo sabe usted. Ya tiene 200. ¿Vale? Algunos más. Simplemente querer hacerlo y hacerlo. Utilizarlo con placer y de forma emocionalmente positiva. Primero. Aprender a comunicar mejor con el lenguaje también. Es decir, uno no puede hablar de la misma forma a un niño de desarrollo típico que a un niño que tiene dificultades. Eso vale para cualquier trastorno de lenguaje. Hay que adaptar la forma de hablar. Una de ellas es hablar más despacio, bueno, todo lo que indican los programas para familia. Cambiar su forma de comunicar oralmente. No solo añadir signos, sino que oralmente hay que utilizarlo de una forma más eficaz para él, ¿no? Y luego, evidentemente, con una logopedia intensiva y de buena calidad. Eso, servimos para algo, eso espero. Bueno, sí, seguro que sí, esta charla, ninguna duda que fue muy esclarecedora y muy interesante para todos los que trabajamos todos los días con estos niños. Así que gracias otra vez, Marcos, gracias a todos por la participación. Y bueno, en nombre de Aitel te agradecemos muchísimo con Llorens y con todos los compañeros que forman parte de la asociación por esta participación. Así que bueno. Muchas gracias a todos y todas, que soy mayoría siempre en este trabajo. Los hombres que somos ahí somos minoría. Y un recuerdo para toda la gente de América. Tú mucho de menos mis viajes por ahí desde los acontecimientos. Bueno. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Bueno. Un abrazo a todos. Un abrazo y muchas gracias otra vez.